El viento soplaba fuerte, levantando polvo que oscurecía el horizonte. Un disparo quebró el silencio del amanecer, y un hombre cayó al suelo, su camisa empapándose de sangre. Un niño gritó, su voz quebrando el aire. En el suelo, el hombre luchaba por respirar, sus dedos buscando algo. Tal vez una salida, tal vez una razón. La escena se desvaneció en el eco de un cuervo que graznaba en lo lejos, como una burla cruel de lo que estaba por venir. El niño, temblando de miedo, apenas podía moverse. En el horizonte, la figura de un jinete se dibujó, acercándose con lentitud. Noah, con la mirada fija en el hombre herido, se sentía atrapado entre la necesidad de venganza y el peso de un destino que no podía controlar. Y justo cuando pensó que la pesadilla podría terminar, escuchó el crujido de una rama a sus espaldas. El sol ya estaba alto cuando Noah se levantó, mirando la figura del niño que aún permanecía en el mismo lugar. Las palabras no salían, pero el miedo en los ojos del niño era evidente. No podía entender lo que acababa de suceder. Noah dio un paso hacia él, pero no logró acercarse. No sabía qué decirle, cómo explicarle el dolor de vivir en un mundo tan despiadado. El niño dio un paso atrás, su rostro una mezcla de pavor y desconcierto. «¿Por qué?», murmuró el niño, su voz rota por el miedo. Noah lo miró en silencio, sintiendo que esa simple palabra contenía todo lo que él mismo sentía. La respuesta era incierta. En este desierto, ¿quién era el enemigo? ¿Era la muerte que siempre acechaba, o la tierra que los había moldeado a todos? Noah comenzó a caminar, alejándose, pero una parte de él sabía que no podía dejar atrás al niño. Su destino ya estaba entrelazado con el suyo. Noah caminaba por el desierto, el sonido de sus botas resonando en el silencio abrasador. No miró atrás. No podía. Lo que quedaba en su mente era un rostro, un niño con los ojos llenos de miedo y la palabra «¿por qué?», clavada como una daga. ¿Por qué el destino se había ensañado con él? Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, lo había llevado a este momento. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que parecían no tener fin. Cada paso era más pesado que el anterior y, sin embargo, el desierto no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Noah ya no sabía si buscaba venganza o redención. El sol lo quemaba, pero el peso de su alma era mucho más pesado. Algo en su interior le decía que no podía continuar solo. Miró hacia atrás y vio al niño, de pie en el borde del horizonte. ¿Qué significaba todo esto? ¿Se acercaba algo o alguien que cambiaría su destino? Solo el tiempo lo diría. La noche cayó con rapidez, y Noah encendió un fuego mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. El crujir de la leña era lo único que rompía el silencio. Noah no tenía respuestas, solo el eco de su propio dolor resonando en su cabeza. Mientras la llama crepitaba, sus pensamientos regresaron al niño. ¿Estaría bien? ¿Habría alguien que lo cuidara? El viento aullaba suavemente, pero nada podía aliviar la inquietud que sentía. Aquella tierra, ese maldito desierto, parecía querer tragarse todo lo que tocaba, incluso la esperanza. El sonido de unos cascos resonó a lo lejos, un recordatorio de que el peligro nunca estaba muy lejos. Noah se levantó y miró en la dirección de los cascos, su mano firmemente colocada sobre el revólver. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar, y entonces la figura apareció en la distancia. ¿Quién sería? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Todo en el oeste parecía ser una apuesta incierta. La figura en el horizonte se acercó lentamente, su caballo trotando a un paso tranquilo pero seguro. Noah se levantó,
su mano aún sobre el revólver, preparado para lo que fuera. No importaba quién fuera, él no podía permitirse bajar la guardia. La figura pasó de ser una sombra a una presencia tangible, y Noah vio que era un hombre de unos 40 años con un sombrero ancho que le cubría casi toda la cara. El hombre se acercó, su mirada fija en Noah. No hubo palabras al principio, solo el crujir del fuego y el sonido de los cascos sobre la tierra seca. Finalmente, el hombre habló, su voz grave y arrastrada por los años en el desierto. «¿Qué haces aquí, forastero?», dijo, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Noah no respondió de inmediato. Sabía que cada palabra podría acercarle a su destino o alejarlo de él. El viento soplaba nuevamente, llevando consigo la duda que había estado rondando en su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Era un aliado o un enemigo disfrazado? El sol abrazaba la tierra, y el viento levantaba nubes de polvo que dificultaban la visibilidad. Noah no podía descansar, no después de lo que había sucedido. Las huellas en la arena eran claras, demasiado claras para ignorarlas. Algo se movía en la distancia. El sonido de los cascos de un caballo llegó a sus oídos, y su cuerpo reaccionó instintivamente. No había tiempo para dudas. Se giró rápidamente, buscando un refugio en el desierto vacío. Pero la sensación de ser seguido le quemaba en la piel. Cada sombra que se alargaba lo ponía tenso. Las huellas no mentían. La persecución había comenzado. Sin embargo, la sensación de estar rodeado no solo provenía del sonido de los cascos. Michael apareció a su lado, su rostro grave. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo, casi susurrando. Noah lo miró a los ojos, sin palabras. No había nada más que decir. Solo había una cosa clara: el futuro de ambos dependía de lo que hicieran ahora. La persecución era inevitable, pero ¿hasta dónde llegarían? El calor no cesaba, y el sudor empapaba la frente de Noah mientras caminaba al lado de Michael, en silencio. El sonido de sus botas sobre la tierra seca era lo único que se escuchaba, acompañado por el viento que susurraba a través de los cañones. «¿Crees que nos están siguiendo?», preguntó Michael. Noah no respondió de inmediato. La duda le carcomía, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas. El desierto parecía un océano interminable, pero sin el consuelo del agua. «Lo sabremos pronto», murmuró Noah, su voz tensa. En ese momento, el aire se cargó de una quietud extraña. Nada se movía, ni siquiera las sombras. Un par de águilas volaban en círculos sobre ellos, como observadores silenciosos del juego mortal que se estaba desarrollando. Michael se detuvo, mirando a Noah con una expresión de preocupación. «¿Y si no hay salida?», preguntó, la pregunta colgando en el aire como un eco. Noah apretó los dientes. No podían darse el lujo de perder la esperanza. No podían darse el lujo de perder la esperanza. La sensación de ser observado no desaparecía. Noah podía sentir los ojos en su espalda, aunque no había nada visible. El sonido de los cascos seguía, pero ahora más cerca. La figura que se acercaba, el sheriff, era imponente, su caballo levantando polvo con cada paso. Noah lo vio a lo lejos, su sombrero cubriéndole la cara, su figura alta y delgada, casi fantasmal. «Nos han encontrado», murmuró Michael, un toque de miedo en su voz. Noah apretó el puño. Sabía que no podían correr mucho más. El sheriff se acercó, y el aire se hizo más denso, lleno de la tensión de una amenaza inminente. «Sé lo que estás buscando, Noah», dijo el sheriff,
su voz fría y calculadora, y no lo encontrarás aquí. Noah lo miró fijamente, reconociendo en su mirada la amenaza latente. Había algo más en juego ahora. No solo la supervivencia, sino algo mucho más oscuro. ¿Era este el final de su búsqueda? ¿O solo el comienzo de una batalla más peligrosa? La conversación con el sheriff no duró mucho. Las palabras fueron cortas, pero llenas de veneno. Cuando el hombre se alejó, Noah y Michael se quedaron en silencio. El aire caliente parecía envolverlos. Fue entonces cuando Michael habló. «Hay algo que no te he contado», dijo, su voz quebrada por el peso de lo que estaba a punto de revelar. Noah lo miró, sorprendido. «¿Qué pasa?», preguntó. Michael hizo una pausa, como si estuviera luchando con sus propios demonios. «Yo estaba involucrado en la razón por la que todo esto comenzó», dijo, finalmente. El silencio cayó entre ellos. Noah no sabía qué pensar. ¿Cómo podía confiar ahora? Michael parecía apesadumbrado, pero sus ojos también reflejaban la lucha interna que llevaba consigo. «No pude evitarlo», dijo. Su voz suave. Noah lo observó fijamente. El aire, pesado con las palabras no dichas, los rodeó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Noah, su voz baja, temblorosa por la traición que sentía. Michael lo miró de vuelta. «Porque temía que lo que estás buscando no sea lo que realmente necesitas». El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo mientras Noah se alejaba de Michael, su mente abrumada por la revelación. Cada paso en la arena era más pesado que el anterior. El desierto parecía tragárselo. No podía escapar de las decisiones que había tomado, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía lo que debía hacer. La traición, aunque dolorosa, no lo había quebrado. Al contrario, lo había fortalecido. Noah miró hacia el horizonte, hacia la nada. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos tenía un propósito. Sabía que la persecución no terminaría hasta que enfrentara lo que había comenzado. Sin mirar atrás, se preparó para lo que venía. El camino hacia la verdad era aún más peligroso que antes, pero ya no podía dar un paso atrás. Lo que tenía que hacer, lo haría solo. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos cálidos, mientras Noah caminaba junto a Michael, buscando refugio en una pequeña cueva en las rocas. El aire era fresco, una rareza en ese desierto implacable. «Parece que estamos a salvo por ahora», dijo Michael, mirando hacia el horizonte con una expresión cautelosa. Noah asintió sin responder, sus pensamientos aún en el encuentro con el sheriff. Algo en la calma de la tarde no le parecía correcto. Los sonidos del viento eran suaves, pero su mente no dejaba de alertarlo, como si el peligro estuviera al acecho. «Nunca me ha gustado esto», murmuró Michael, sus palabras llenas de una inquietud sutil. Noah lo miró, notando la tensión en su voz. El calor había desaparecido, pero el aire seguía pesado. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin poder evitar una sensación de desconfianza. Michael se giró rápidamente, sus ojos brillando con algo que Noah no pudo identificar. «Nada. Es solo que este lugar me recuerda a otro peor», respondió. Su tono evasivo. Noah no respondió, pero una sombra de duda comenzó a formarse en su mente. Algo no estaba bien, algo se estaba ocultando. La cueva ofreció un poco de alivio del calor, pero la calma era engañosa. Noah y Michael se sentaron cerca del fuego. El crepitar de las llamas, el único sonido que rompía el silencio. «Nunca pensé que terminaríamos aquí», dijo Michael, su voz más suave de lo usual. Noah lo miró,
notando la vulnerabilidad en sus ojos. Todos tenemos un pasado, Michael, respondió, mientras sus dedos jugueteaban con la cuchara. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lo siento por todo lo que has pasado, dijo, mirando al fuego, como si las palabras le costaran. Noah lo observó, buscando cualquier señal de sinceridad en su rostro. A veces me pregunto si esto va a valer la pena, murmuró Noah, su voz tensa. Michael lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de culpabilidad y determinación. Lo será, dijo con firmeza, pero en el fondo de su mirada algo brillaba con una extraña intensidad. Noah no podía evitar preguntarse si esas palabras realmente significaban lo que él pensaba. El aire estaba cargado de tensión cuando Noah y Michael se encontraron con el sheriff nuevamente. Esta vez, la conversación no era cordial. El sheriff había llegado solo, su rostro implacable bajo el sombrero. No puedo permitir que sigan adelante, dijo, sus palabras cortantes, como si cada sílaba estuviera impregnada de amenaza. Noah lo miró fijamente, sin mostrar miedo, pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. Ya hemos hablado de esto, dijo Noah. Tú y yo sabemos que esto no va a acabar bien. El sheriff sonrió fríamente, su mirada llena de algo más allá de la amenaza desdén. ¿Crees que entiendes cómo funciona esto, verdad?, dijo, su voz llena de veneno. Pero no sabes nada de la verdadera ley del oeste. Las palabras del sheriff pesaban en el aire, llenas de poder y control. Noah se sintió pequeño frente a él, como si toda su vida hubiera sido una mentira que ahora se desmoronaba. Estaba siendo manipulado. Había algo más detrás de las amenazas del sheriff. El desconcierto lo invadió. ¿Qué había en juego que él aún no comprendía? La traición ocurrió sin previo aviso. Michael, a quien Noah había considerado su aliado, hizo un movimiento rápido. De repente, Noah sintió el frío metal de una pistola presionada contra su espalda. Lo siento, amigo, pero esto no es lo que pensabas, susurró Michael, su voz llena de arrepentimiento, pero también de una dureza que sorprendió a Noah. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Noah sin creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Michael ya no tenían sentido. Lo hice por mí, Noah. Lo hice para sobrevivir, respondió Michael con una frialdad que atravesó el corazón de Noah. Noah no podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre en quien había confiado, el único con quien había compartido su dolor, lo había traicionado. Un dolor indescriptible se apoderó de él mientras miraba a Michael. Esto no se acaba aquí, dijo, la rabia acumulándose en su voz. El sonido de las armas, el crujir del desierto, todo desapareció mientras Noah se dio vuelta, enfrentando a su traidor. El mundo se detuvo. La traición fue un golpe que Noah no pudo procesar de inmediato. Se apartó de Michael, su cuerpo temblando, pero su mente estaba en caos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento la confianza se quebró? El dolor de la traición le atravesaba el pecho, y las palabras de Michael seguían resonando en su cabeza. Lo hice para sobrevivir. ¿Acaso no había tenido una oportunidad de redención? La ira y el dolor se mezclaron dentro de él, y en ese instante algo cambió. Noah levantó la vista hacia el horizonte, donde la luz del sol comenzaba a desaparecer. Había tomado una decisión. Ya basta, dijo, su voz baja pero firme. Ya no podía seguir huyendo, ya no podía seguir siendo una víctima. Lo que le quedaba era un solo objetivo: justicia. Pero ahora sabía que la lucha no solo era contra el sheriff. La traición había cambiado todo. La noche estaba en calma.
pero el peso del día aún aplastaba el corazón de Noah. El viento apenas movía la arena, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Se sentó junto a un fuego apagado, mirando las llamas que se extinguirían por completo. La traición aún dolía, pero algo más empezaba a despertar dentro de él. Miraba al vacío, buscando respuestas en la oscuridad. Michael y su mentira, el sheriff y su amenaza. Todo parecía un juego, pero ¿quién lo había dirigido? ¿Quién era el verdadero enemigo? La duda se asentó en su pecho, pesada como el sol del mediodía. Lo había ignorado todo este tiempo, pero ahora, mientras la calma envolvía el desierto, comenzaba a juntar las piezas. Todo tenía que ser más grande, murmuró para sí mismo. Noah suspiró, sabiendo que ya no podía caminar ciego. Algo estaba mal, muy mal. Y la verdad, aunque dolorosa, se acercaba a pasos agigantados. Su destino no era solo escapar, era enfrentarse a lo que había ignorado durante tanto tiempo. Los recuerdos llegaron como sombras al caer la noche. Noah recordó un tiempo antes de todo esto, cuando aún confiaba en Michael. Recordaba sus risas, sus promesas de superar cualquier obstáculo. El sonido de la lluvia golpeando la tierra había sido su único consuelo en aquellos días. Michael había estado allí, apoyándolo, como si su amistad fuera lo único verdadero en un mundo lleno de mentiras. Nunca dejaremos que nada nos separe, le había dicho Michael una noche mientras el viento susurraba entre los árboles. Pero ahora, con cada palabra de traición que resonaba en su cabeza, esos recuerdos se tornaban oscuros, distorsionados. ¿Cómo no lo había visto antes? La pieza que le faltaba comenzó a encajar. Michael no era quien decía ser. Era parte de todo esto desde el principio, pensó Noah, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de lo que había perdido, no solo a un amigo, sino a su propia confianza. El tiempo había jugado con él, y ahora la verdad era un peso insostenible. Todo era una mentira, susurró. Noah se enfrentó a Michael esa noche, sus corazones latiendo al mismo ritmo, pero por razones diferentes. ¿Por qué?, preguntó Noah, su voz cortante. Michael no respondió de inmediato, sus ojos vacíos mirando al frente. El aire se sentía denso, como si todo lo que habían compartido se estuviera desmoronando. ¿Por qué me mentiste?, insistió Noah, su tono más fuerte esta vez. Michael finalmente giró hacia él, sus ojos fríos, pero con una chispa de algo más profundo. Porque esto nunca fue sobre amistad, dijo, la verdad saliendo de sus labios como un veneno. Nunca lo fue, siempre fue sobre el poder, sobre el control. El mundo de Noah se detuvo, y cada palabra de Michael se clavó como una daga. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Su voz ahora temblorosa, incrédula. Michael sonrió con amargura. Te lo dije desde el principio, Noah. Siempre fuiste un peón en este juego, y lo sabías. La verdad no solo era una traición, sino una brutal revelación de que todo lo que Noah había creído era una farsa. La verdad que Michael reveló no solo cambió a Noah, cambió la percepción que tenía del mundo. Siempre supe que la justicia no tenía cabida aquí, dijo Michael, su tono ahora sereno, incluso autoritario. Este es el oeste, donde el poder se toma, no se pide. Noah escuchaba, pero sus palabras no llegaban a él de la misma forma. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, ahora parecía trivial, vacío. ¿Así que todo esto fue solo un juego para ti?, preguntó Noah, su voz rota. Michael lo miró con una mezcla de lástima y frialdad. No es un juego, Noah.
Es el único modo de sobrevivir aquí. Si no tomas lo que puedes, te lo arrebatan. Las palabras de Michael eran una sentencia, un recordatorio brutal de lo que el desierto realmente exigía. Noah comenzó a preguntarse si alguna vez había tenido control sobre su propio destino. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Michael, una sonrisa irónica curvando sus labios. ¿Crees que eres diferente? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. La verdad de Michael era tan oscura como el propio oeste. La revelación de la verdad dejó a Noah exhausto, pero también despierto. Cada palabra de Michael había calado profundamente, pero en lugar de destruirlo, algo en él comenzó a transformarse. La mentira que había vivido durante tanto tiempo ahora se desvanecía. Noah sabía lo que debía hacer. Así que esto era lo que siempre fue, murmuró. Más para sí mismo que para Michael. Las piezas encajaban, y una sensación extraña de claridad comenzó a inundarlo. La verdad no solo era liberadora, también era la única manera de seguir adelante. Noah se levantó lentamente, sus movimientos más firmes. No voy a dejar que esto defina mi final, dijo, su voz más fuerte, más resuelta. Michael lo observó en silencio, sin una respuesta. Noah giró hacia el horizonte, donde la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el desierto. Su destino no era el de un hombre roto. Ahora, Noah sabía lo que tenía que hacer. La venganza ya no era una opción, era una necesidad. El aire se cargaba de electricidad estática, y el silencio que precedía la batalla era abrumador. Noah podía escuchar sus propios latidos retumbando en sus oídos. El sonido de los cascos acercándose cada vez más. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo en el aire, lo que dificultaba la visibilidad. Cada paso que daba hacia el centro del pueblo parecía resonar más fuerte, el retumbar de sus botas pesando en el suelo. Sabía lo que iba a hacer, lo que debía hacer. El combate era inminente. Es ahora o nunca, pensó Noah. El último aliento de calma se desvaneció cuando el sheriff apareció en la entrada del pueblo. Su figura oscura recortada contra la luz del atardecer. Noah no dijo nada. Solo sacó su revólver, los dedos firmemente agarrando la empuñadura. La última mirada entre ellos fue como una condena, como si todo estuviera escrito en las estrellas, esperando su ejecución. La tensión era palpable, y Noah sintió como si todo el aire fuera a estallar en un solo momento. La colisión estaba a punto de ocurrir. El sonido de los cascos detuvo todo. Noah y el sheriff se miraron fijamente, cada uno sabiendo lo que estaba en juego. «Esto termina hoy, Noah», dijo el sheriff, su voz grave y llena de amenaza. Noah no respondió, sus ojos fijos en el hombre frente a él. «¿Por qué?», preguntó Noah, su voz baja pero llena de rabia. «¿Por qué todo esto?». El sheriff sonrió de manera fría. «Porque el oeste no perdona, Noah. Aquí solo los más fuertes sobreviven». Las palabras de el sheriff eran como dagas, cada una cortando más profundamente que la anterior. Noah sintió una punzada de desesperación, pero la rabia lo sostuvo firme. Sabía lo que debía hacer, pero algo lo detenía. Era el miedo, o algo más. «No eres más que una marioneta, Noah», dijo el sheriff, provocándolo. La tensión se palpaba, y antes de que pudiera hacer algo más, el sonido de un disparo rompió el aire. Un eco profundo que resonó en el pueblo. El disparo resonó en el aire, y el sonido de la muerte llenó el espacio entre ellos. Noah sintió la punzada del dolor al instante, pero su mente aún estaba nublada por la rabia. Miró a su alrededor y vio a Michael, tendido en el suelo, su cuerpo inmóvil. El sacrificio de su aliado
había sido la chispa que encendió la furia de Noah. ¡No!, gritó Noah, su voz desgarrada por la angustia. Michael había intentado detener al sheriff, pero lo había pagado con su vida. El caos invadió el pueblo mientras Noah se lanzaba hacia el sheriff con una furia ciega. El sheriff, sonriendo con satisfacción, levantó su arma para disparar de nuevo, pero en ese momento Noah llegó a él, arrojándose con todo su peso hacia su enemigo. La rabia, el dolor y la necesidad de venganza llenaron cada fibra de su ser mientras lo derribaba al suelo. Esto se acaba ahora. El mundo parecía detenerse mientras ambos luchaban. El sonido de los golpes y los gritos de dolor, resonando a través del pueblo vacío. Los dos hombres estaban al borde del agotamiento. Noah había golpeado a el sheriff una vez más, pero la fuerza del enemigo era imparable. El sheriff, ahora ensangrentado, se incorporó lentamente, mirando a Noah con desprecio. «Sabías que esto no terminaría bien», dijo, su voz grave y confiada. Noah, respirando con dificultad, lo miró fijamente. «No, no lo sabía», respondió con rabia. «Pero ahora lo sé». Las palabras del sheriff no alcanzaron a Noah. En su mente, el pasado y el presente se fusionaron en una visión clara de lo que debía hacer. La lucha no era solo por la venganza, era por la justicia. Por una tierra que no podía seguir siendo dominada por hombres como el sheriff. El sheriff intentó levantarse, pero Noah no le dio oportunidad. Con un último esfuerzo, Noah lo derribó de nuevo, esta vez con un golpe que terminó con todo. El sheriff cayó al suelo, su cuerpo inerte, y el silencio se apoderó del pueblo. El aire se despejó, y lo único que quedaba era el sonido del viento. El silencio fue abrumador. Noah estaba de pie, su cuerpo exhausto, pero su mente clara. Michael había muerto, pero su sacrificio había abierto el camino. Noah miró al horizonte, donde la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el desierto. «Todo ha cambiado», susurró. Sabía que ya no podía seguir huyendo. La lucha había terminado, pero la guerra aún no. Noah sentía que una nueva etapa comenzaba, una en la que la redención no era solo un sueño, pero el costo había sido alto. La victoria ya no sabía a triunfo, sino a sacrificio. El viento soplaba suavemente, limpiando la arena. El desierto, siempre implacable, parecía calmarse. Noah respiró profundamente, aceptando el dolor y la paz que venían con el final de su lucha. El oeste no perdonaba, pero en ese momento Noah había encontrado algo más importante que la venganza, su propio destino. El pueblo se encontraba en silencio, como si la tierra misma hubiera exhalado el aliento que había estado conteniendo durante todo el conflicto. El aire estaba pesado, como si la atmósfera no pudiera dejar ir la tensión. Noah caminaba entre las casas destruidas, cada paso resonando con una vacía pesadez. Los ecos de la batalla aún retumbaban en su mente, y el dolor de las pérdidas no se disipaba. La luz del amanecer filtraba suavemente entre las grietas de las construcciones, pero no traía consuelo, solo revelaba el daño causado. Michael ya no estaba, y su sacrificio había dejado un vacío que ni siquiera el viento podría llenar. Noah se detuvo en medio de la calle, mirando el pueblo desolado, su alma igualmente vacía. Todo esto por nada, pensó, su mente una tormenta de pensamientos y recuerdos. La calma que sentía no era paz, sino la quietud que viene después de la devastación. Lo que había perdido, lo que nunca podría recuperar, era lo que realmente importaba. Noah suspiró,
reconociendo que el verdadero precio de la justicia no solo se mide en sangre, sino también en lo que queda atrás. La voz de Michael resonaba en la mente de Noah, su risa, sus promesas de siempre estar ahí. Los recuerdos eran amargos ahora, como una espada que lo atravesaba cada vez que pensaba en ellos. Lo hice por ti, le había dicho Michael antes de caer. Noah cerró los ojos, recordando el peso de esas palabras, lo que significaban. ¿Por qué no lo había visto antes? Tal vez porque lo que quería ver era más importante que lo que realmente era. ¿Qué queda ahora?, se preguntó. No era solo el dolor de perderlo, sino el hecho de que había sido manipulado. La verdad le dolía, pero también le mostraba algo que no podía ignorar. Había sobrevivido, no por su propia fuerza, sino por la mentira que le habían alimentado. Es hora de seguir adelante, pensó Noah, mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. La vida no se detenía, aunque él lo deseara, pero algo dentro de él se había transformado y sabía que su viaje aún no había terminado. La figura de Michael apareció, no como el hombre que conoció, sino como un recuerdo, una sombra en su mente. Noah sintió el peso de su presencia, aunque no estaba físicamente allí. Lo siento, susurró Noah, más para sí mismo que para el aire. Lo hice mal, dijo, con una verdad que le quemaba el pecho. La imagen de Michael seguía allí, en su memoria, en su alma. Aunque ya no podía devolver el tiempo, algo dentro de él se sentía más ligero. La reconciliación no venía en palabras, sino en la aceptación. Te fallé, pero no te olvidaré, pensó, sus ojos cerrándose, mientras la figura de Michael se desvanecía como la niebla bajo el sol de la mañana. El dolor seguía, pero ahora también había un espacio para la paz. La figura de Michael, la que Noah recordaba con tanto cariño, parecía susurrarle desde las sombras de su mente. Nunca olvides lo que aprendiste, le decía su voz, aunque la última vez que lo vio fue en el campo de batalla. Noah suspiró, mirando el desierto que se extendía ante él. El consejo de Michael resonaba en su mente como una melodía lejana que nunca podría olvidar. La verdad siempre duele, pero también te hace más fuerte, recordó, las palabras de su amigo grabadas en su memoria. Noah comprendió que la lucha no había sido solo externa, la guerra más grande a la que libraba dentro de sí mismo. La lección de Michael nunca sería olvidada. Noah sonrió suavemente, una lágrima cayendo por su mejilla. Aceptaba lo que había sucedido, pero también entendía que el futuro estaba en sus manos. La batalla ya había terminado, y con ella había nacido un nuevo Noah. Gracias, susurró al viento, como si Michael pudiera oírlo. Noah respiró profundamente, sintiendo cómo el viento lo envolvía. El desierto ya no era solo un lugar de sufrimiento, sino también un espacio para la reflexión. Había enfrentado la verdad y, con ello, había encontrado una nueva fuerza. Ahora entiendo, pensó, sus palabras resonando en su mente. La muerte de Michael, las batallas, todo había sido una lección dolorosa, pero ahora sabía que la única manera de avanzar era aceptar el sacrificio y seguir adelante. Es hora de dejarlo ir, se dijo a sí mismo. El sol comenzaba a elevarse, y con él una nueva era para Noah. Michael había pagado el precio, pero ahora Noah estaba listo para cumplir su destino. La justicia, la paz, la venganza, todo había sido un eco. Ahora, lo que quedaba era la verdadera razón por la que luchaba su propia redención. La batalla no ha terminado, susurró, mientras sus ojos se fijaban en el horizonte. La quietud era profunda,
como si el mundo estuviera guardando el aliento. Noah caminaba solo, sus pasos lentos pero firmes. A su alrededor, el aire se sentía espeso, como si todo lo que había sucedido estuviera todavía suspendido en el aire. El pueblo, que una vez había sido un campo de batalla, ahora estaba desierto, sus calles vacías, sus casas derrumbadas. Noah no tenía prisa. Cada paso que daba parecía pesarle más que el anterior. La paz que sentía era extraña, como si fuera el eco lejano de algo que había quedado atrás. Miró al horizonte, donde la luz de la mañana comenzaba a iluminar el desierto. ¿Valió la pena?, se preguntó, sin esperar una respuesta. Lo perdido no se podía recuperar, pero algo en su interior le decía que había encontrado algo más importante, una verdad que no necesitaba ser buscada, sino aceptada. En su corazón, la respuesta seguía siendo incierta, pero ya no le importaba. La quietud era todo lo que quedaba. El viento comenzó a soplar nuevamente, levantando polvo en el aire, pero Noah no se detuvo. Avanzó con un paso firme, dejando atrás lo que ya no podía cambiar. En su mente, las imágenes de los momentos vividos se desvanecían poco a poco, dejando espacio para una nueva comprensión. No había nada más que hacer, y aunque la tristeza aún lo envolvía, había algo en su interior que le decía que era el momento de irse. Es hora de caminar hacia lo que viene, pensó. La vida seguía, y no podía quedarse atrapado en lo que ya había sucedido. El pueblo, las batallas, los sacrificios, todo eso era solo una parte de su viaje. El verdadero reto estaba por delante. Noah miró hacia el horizonte, sabiendo que, aunque la lucha había terminado, su camino aún no había llegado a su fin. En ese momento, una sombra se desvaneció de las rocas cercanas. La figura de Michael apareció, no como el hombre que conoció, sino como un recuerdo, una visión borrosa en la distancia. «Lo hiciste bien, Noah», dijo la voz, suave pero clara en su mente. Noah se detuvo y miró, pero no era real, no podía serlo. «¿Es esto lo que me queda?», pensó, con una mezcla de tristeza y aceptación. No había despedidas, no había más palabras, solo quedaba el eco de lo que había sido, un último susurro de la memoria. «Te fallé, pero encontré lo que necesitaba», dijo Noah, su voz bajando al viento. Michael sonrió, o al menos eso le pareció. La imagen desapareció, dejándolo con el silencio y una última lección: la vida continúa, siempre sigue, incluso cuando creemos que no podemos más. El sol seguía ascendiendo, y el pueblo comenzaba a despertar con una calma nueva. Noah había dejado atrás lo que había sido, pero sabía que el mundo seguiría adelante, con o sin él. El desierto nunca cambiaría, pero él sí. A lo lejos, una nueva figura se acercaba, un rostro familiar que aún llevaba consigo la marca de la guerra. «Es hora de que sigas adelante, Noah», le dijo alguien que había quedado atrás en su viaje, su voz resonando en la quietud. «Gracias», respondió Noah, sin mucho más que decir. El día comenzaba de nuevo, y con él, el comienzo de una nueva vida. La gente seguía caminando, el mundo seguía girando, y aunque Noah no sabía a dónde lo llevaría, entendía que siempre había algo por lo que seguir luchando. Noah se detuvo al borde de un acantilado, mirando el vasto desierto que se extendía ante él. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el eco de un pasado lejano. «La verdad nunca se posee», susurró, como si las palabras hubieran sido las únicas que realmente importaban. La lección de todo lo que había vivido, de todas las batallas, de todo el sufrimiento, ahora parecía clara. Noah
No necesitaba respuestas, solo un camino hacia adelante. El sol, ya alto en el cielo, iluminaba la vastedad del desierto, y con él la sensación de paz. Ahora entiendo, dijo en voz baja. El camino que había recorrido le había enseñado más que cualquier victoria. Había encontrado la paz no en la lucha, sino en la aceptación. Y con una última mirada al horizonte, comenzó a caminar sabiendo que el final solo es otro comienzo.